Leemos ahí en Apocalipsis capítulo 20. Yo quiero que usted ponga atención, que usted centre sus 5 sentidos en lo que va a escuchar. Le comparto, yo no sé a quién le dije, y a veces se me olvidan las cosas, dónde las digo y a quién se las digo, pero cuando yo vine al camino del Señor, yo tenía mucha sed de aprender. Mucha. Me pasaba horas devorando la Escritura. No me cansaba, era mi deleite y todavía lo sigue siendo. Pero cuando yo iba a escuchar la palabra, mi vista no se desviaba hacia la izquierda ni hacia la derecha, ni a ver qué oía, no. Mi vista hacia el frente, hacia el frente. Leemos ahí, hermanos, capítulo 20 de Apocalipsis. Ahí en el verso 11, verso 12, hasta el verso 15. Del 11 al 15. 20 del 11 al 15. ¿Sí está listo? Amén. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio a los muertos que estaban en él. Y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Tome su asiento. Le voy a hacer un resumen, un recordatorio de lo que vimos el domingo pasado, breve. Y le voy a dar una secuencia a grandes rasgos de cómo van a ser los acontecimientos. Veíamos el domingo pasado lo referente a la venida del Señor Jesucristo. Veíamos que la venida del Señor Jesucristo, la Escritura la marca en 2 etapas. Primera etapa, según el libro del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Señor viene por su iglesia. Los muertos en Cristo resucitan primero, los que son vivos son transformados. Se efectúa el encuentro en las nubes, y una vez que se encuentran en las nubes, no desciende la iglesia a la tierra, no. Se van. ¿A dónde se van? Dice el escritor bíblico: a la celebración de las bodas del Cordero. Mientras allá en el cielo están las bodas del Cordero, que van a tener una duración de 7 años, aquí sobre la tierra hay acontecimientos terribles llevándose a cabo. Una vez que la iglesia es arrebatada, empieza la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora. La manifestación del anticristo. Este hombre, según la Escritura, es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis. Si usted ha leído, usted se va a dar cuenta que aparece un jinete o un caballo blanco, y el que está sentado sobre él le fue dado poder para vencer. Mucha gente piensa que ese jinete es el Señor Jesucristo. No es el Señor Jesucristo, es el anticristo que viene, entre comillas, a traer la paz, la solución a los problemas de la humanidad. Una vez que se manifiesta, empieza con su plan, es cuando marca la Biblia unos tiempos de apostasía tremendos. Es cuando los violadores del pacto o los apóstatas hacen unión con él. Es en ese momento también cuando los reyes de la tierra van a ser los homosexuales y las lesbianas.
Porque recuerda que ese hombre que va a aparecer es el anticristo, o sea, es contrario totalmente a lo que es Cristo. La Biblia habla de Jesucristo como Jesucristo hombre. ¿Y qué será la contraparte de Jesucristo hombre? Una zorra. ¿Sí sabe lo que es una zorra? Bueno, entonces, después vienen los 3 años y medio de tribulación, se cumplen los 7 años. Después de que se cumplen los 7 años y termina la celebración de las bodas del Cordero, el Señor viene a esta tierra, según Apocalipsis 1:7, dice: he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Dice: y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. O sea, se van a levantar. En ese cumplimiento de Apocalipsis 1:7, todo el género humano que está vivo ve cuando el Señor aparece. Cuando el Señor aparece, lo ven, se lamentan porque aparece aquel que por años, que por siglos, la humanidad rechazó. Aparece en las nubes, y aquí aparece, viene y literalmente pone su pie sobre el monte de Sión. Cuando Él pone su pie sobre el monte de Sión, el monte se parte hacia ambos lados y se hace un valle enorme. En ese tiempo, o después de que el Señor aparece, el Salmo 2 habla de que Él viene a sujetar a las gentes, a las naciones. Hay una interrogante en el Salmo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan vanidad. Dice: estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y lo dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, y entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Entonces viene el Señor, sujeta a las naciones, porque se necesita de una mano fuerte, que es la mano de Dios. Sujeta a las naciones, establece el reino milenial. Cuando hablamos de reino milenial, es un reino que va a durar 1000 años literales. Así, 1000 años. 1000 ciclos de 365, algunos de 366. 1000 años durará el reinado sobre la tierra. En esos 1000 años de reinado de Jesús sobre la tierra, dice el escritor bíblico que nosotros vamos a gobernar juntamente con Él, seremos reyes y sacerdotes. Entonces, en esos 1000 años, la característica principal de ese reinado es que va a ser un reinado donde el rey no va a ser Obama, no va a ser Castro, no va a ser el Papa Francisco, no va a ser ningún mortal. El rey, está escrito, en aquel día el Señor va a ser rey sobre toda la tierra. Entonces, una vez que el Señor Jesucristo reina sobre toda la tierra, la corrupción acabará, el engaño acabará. Una de las principales cosas que el Señor hará es sujetar a las naciones, y no solamente a las naciones. Dice la escritura bíblica que un ángel desciende con una grande cadena y ata al diablo y lo arroja al abismo y pone candado sobre él. Va a estar el diablo atado. Imagínense una tierra sin el diablo. ¿Cómo será? Va a ser maravilloso. Las condiciones de esta tierra van a cambiar. Según el escritor bíblico Joel, dice: tierra, dice, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor ha de hacer grandes cosas. Vosotros también, dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto
reverdecerán. Los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán su fruto. Dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, condiciones totalmente diferentes. La tierra, en resumen, será un paraíso por 1000 años. Después de que terminen los 1000 años, dice la palabra del Señor, ahí estamos leyendo en capítulo 20, verso primero. Fíjese lo que dice, es lo que le estaba mencionando. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió, dice, al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, dice, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos. Y después de esto, dice, es necesario que sea desatado, dice, por un poco de tiempo. Termina la prisión del diablo y es desatado. Y cuando es desatado, las condiciones de la tierra vuelven a cambiar otra vez de una manera drástica. Porque este ser maligno, no crea que es un ser pasivo, es un ser aguerrido. Va a salir de la prisión. ¿Y usted cree que va a salir contento porque sale de la...? No, 1000 años desperdiciados para él. Sale con furia para engañar a las naciones. Y las engaña. Entonces, después de que engaña a las naciones, se dan varios sucesos. Por ejemplo, está la guerra del Dios Todopoderoso, ahí descrita en el capítulo 19, verso 11, 19:11 dice, y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, dice, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Sigue diciendo, y los ejércitos, que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro. Está hablando de el gobierno en el reino milenial. Y luego el verso sigue diciendo, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y luego sigue diciendo, y vi un ángel que estaba en el cielo, en el sol, dice, y clamó con gran voz. Fíjese, un ángel clamando desde las alturas, diciendo, ¿a quién? A todas las aves que volaban por medio del cielo, venid, congregaos a la cena del gran Dios. Yo quiero que usted considere, yo no sé si usted ha visto cuando las aves emigran, vienen del norte y se ve allá en las alturas. ¿Y cuántas aves ve usted? Miles, pasan por miles. Solamente de una parte emigrando. Y esas son nomás las que usted ve. Las que usted no ve. De una parte emigrando por el cambio de clima hacia otro lugar. Ahora, ¿cuántas aves existirán en todo el planeta? Muchísimas, muchísimas. A todas esas aves se les hace un llamado. El ángel que está, dice ahí, en el sol, clamó con gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid,
y congregaos a la cena del gran Dios. Ahora, esa expresión bíblica, a la cena del gran Dios, no se refiere a un banquete de carne, de papas a la francesa, de frijoles. No se refiere a eso. Es una invitación a las aves para que vengan al banquete del gran Dios. O sea, el banquete que Dios ha preparado para las aves. ¿En qué consiste? Dice 18. Venid, el 19 dice, venid congregados a la cena del gran Dios, dice, verso 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos, y de los que están sentados sobre ellos, y carnes de todos, libres y siervos, de pequeños y de grandes. Fíjese, usted puede pensar, puede considerar un banquete para las aves. ¿Cuál es la comida? La carne de los humanos. Ahora, ¿por qué? ¿O de cuáles humanos? De los humanos, precisamente, muertos en esa batalla del Dios Todopoderoso. Correrán, dice el escritor bíblico, ríos de sangre. Por eso, nuestro Dios dice que tiene una vestidura blanca. Sus ropas, dice, están teñidas, salpicadas de sangre, porque Él ha pisado el lagar. O sea, viene y en sí pisotea a las gentes que se rebelan contra Él. Hay mucha sangre derramada, y es cuando el ángel le hace un llamado a las aves para que vengan y se congreguen y coman toda esa carne de capitanes, de caballos, de líderes, de pequeños, de grandes, que han muerto por haberse rebelado contra Dios. Es, pudiéramos decir, algo feo. Es aterrador, porque va a ser una matanza terrible. Morirá mucha gente, pero no porque Dios quiera que mueran, sino porque es gente que se rebela contra Dios. Gente que le hace la guerra a Dios. Gente que en su sentir o en su manera de pensar, su manera de ser, rechazan totalmente a Dios. Enemigos de Dios, influenciados por el diablo. Sigue diciendo 19, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército, y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con las cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre, y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo. Y todas las aves, fíjense lo que dice, fueron hartas de las carnes de ellos. Las pobres aves andan emigrando, andan buscando. Las palomas ahí en el lugar andan viendo a ver a qué hora se duermen los perros para comerse las croquetas. Afuera de las tortillerías se juntan los pajarillos, las palomas, para ver si el tortillero se compadece y les avienta masa. Por todos lados andan. Tienen hambre las aves, pero va a llegar un día en que las aves serán saciadas. Comerán carne. No carne de perro. Los que comen carne de perro son los que les gusta la comida china, según las noticias. Ay. Ayer una persona que está aquí
estaba dispuesto a comerse 2 charolas, compró 2 charolas de comida. Pues no se comía ni la mitad, yo creo. Estaban diciendo, ese perro, por poco vomita sobre la mesa. Bueno, seguimos. Esa es la secuencia de los acontecimientos. Ahora, en el punto que nos ocupa, después de esa guerra, después de ese banquete de las aves, vienen más cosas. En ese tiempo, después de ese banquete, pudiéramos decir, estamos prácticamente en la fase final de este planeta. Porque alguien dice, este mundo no se va a acabar. El apóstol Pedro dice lo contrario. Los cielos y la tierra van a pasar con grande estruendo. Los elementos que en ella hay, todas las cosas que en ella hay, van a ser desechos. La palabra desechos es prácticamente desintegrados, muertos a la nada. Bueno, aquí, en el tema que hoy nos ocupa, sí quedó claro en el tema que hoy nos ocupa, dice el escritor bíblico, vamos a leer un poquito más atrás para que usted se dé cuenta. Verso 6 podemos leer del capítulo 20. Capítulo 20, verso 6. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿A qué muerto se refiere? ¿O a qué gente se refiere? Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Está hablando de primera resurrección, y si habla de primera quiere decir que hay otras resurrecciones. La primera resurrección es cuando el Señor Jesús viene en las nubes al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo, y establece el orden. Los muertos en Cristo resucitarán. Y dice, ¿cuándo? Primero, o sea, es la primera, la Biblia así lo marca, la primera. Ahora, los muertos en Cristo resucitan primero. Al mismo tiempo, los que están vivos son transformados. Ahora, pregunto yo, ¿de qué gente está tratando el escritor bíblico ahí en Tesalonicenses? Le voy a repetir otra vez el texto. Corintios 15 dice, al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tesalonicenses dice, luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice, no vamos a ser delanteros a los que durmieron, sino juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor. ¿Quién es esa gente? Para nosotros, la iglesia. La iglesia. Es la iglesia la que tiene parte en la primera resurrección. Ahora, vamos a hacer una aclaración. No en su totalidad la iglesia, no, porque muchos formamos parte de la iglesia. Pero el Señor Jesús en la parábola de las 10 vírgenes habla de 5 vírgenes prudentes y habla de 5 vírgenes insensatas. El Señor Jesús en Apocalipsis habla de personas fervientes y habla de personas tibias. Ahora,
¿Quiénes serán levantados en la primera resurrección según la parábola de las vírgenes? ¿Los prudentes o los insensatos? Los prudentes. Según Apocalipsis, ¿quiénes van a ser levantados? ¿Los fervientes o los tibios? Los fervientes. Los tibios se quedan. Las vírgenes prudentes se quedan. Solamente los muertos en Cristo que resucitan, los muertos en Cristo que van a ser transformados, son la gente que está velando. Velad en todo tiempo, dice Lucas, para que seáis tenidos por dignos de evitar todos los males que vendrán sobre la faz de la tierra, porque como un lazo van a venir sobre todos los moradores de la tierra, dice, y no van a escapar. ¿Qué es lo que va a hacer posible que nosotros escapemos de todos los juicios que vienen sobre la tierra? El estar velando, el estar vigilantes, el estar con una actitud positiva, como Pablo dice, el Señor me va a dar la corona de justicia en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman. ¿Qué cosa? Su venida. Amar la venida es anhelar la venida del Señor, es anhelar el encuentro con el Señor, y anhelar el encuentro con el Señor implica una preparación, implica santidad, implica entrega, consagración. O sea, hay muchas cosas que tenemos que tener para demostrar que amamos la venida del Señor. O sea, yo puedo decir, yo amo la venida del Señor. Usted la ama, sí, yo la amo, pero salgo de aquí y a la tarde me voy a bailar. ¿Estoy amando la venida del Señor? Pues no. Doble ánimo, exactamente. Estoy en el culto y luego dicen, van a venir los Abson que son de allá. Digo, no, pero voy a verlos. ¿Amo la venida del Señor? Pues no, ¿por qué? Pues porque los Abson me mueven. Entonces, ¿estoy bien o estoy mal? Estoy mal. Por eso Juan dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y alguien puede pensar, ay, ¿a poco Dios? Sí. ¿Usted cree que si Jesucristo estuviese, o cuando hay registros bíblicos de Jesús, anduviese envuelto en la mundanalidad? Y yo estoy seguro que Jesús viene y se presenta, y Jesús no va a andar en el concierto de la zorra, ni en el concierto de Bula. No. Jesús se concreta a andar en los negocios de su Padre. El escritor bíblico habla de Jesús: en medio de la congregación te alabaré. Tenemos que considerar todo eso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tenemos que considerar todo eso? Yo se los he dicho muchas veces. Tengo años diciéndoles, muchos años. Los buenos cristianos no se dan en maceta. Los buenos cristianos no nacen. Usted nació y siendo buen cristiano, no. Los buenos cristianos se hacen a base de oración, a base de lectura, a base de entrega, a base de consagración, a base de sacrificio, porque a veces hay que sacrificar, hasta la familia tiene que salir sacrificada. Muchas cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque queremos ser buenos cristianos. Bueno, ¿y para qué quieres ser buen cristiano? Para un día estar con el Señor. ¿Por qué? Pues porque los tibios no van a estar, los murmuradores no van a estar, los chismosos no van a estar, los envidiosos no van a estar, los desobedientes no van a estar. Bueno, ¿quién va a estar? Dice el salmista, ¿quién habitará en el monte de tu santidad? Y la respuesta es, dice, el que anda en integridad, el que obra justicia, el que no detrae con su lengua, el que no hace mal a su prójimo ni contra su prójimo acoge oprobio alguno. Dice, habitará en las alturas.
para nuestra humanidad es muy difícil. Es muy difícil. Pero yo creo que vale la pena esforzarnos. Vale la pena. La gente que no conoce a Dios, y algunos, entre comillas, que dicen conocer a Dios. Yo he escuchado expresiones de la gente que dice a veces conocer a Dios. Expresiones tontas, producto de la ignorancia. Por ejemplo, fallece una persona y hermanos, dice el predicador, hermanos, no estemos tristes, el hermano fulanito está allá predicando en las... ¿Qué va a andar predicando? Hermanos, el hermano está allá en el culto, allá con el Señor. Son mentiras. Los que están sin cesar son los serafines diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso. Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso. Y los ángeles y arcángeles alabando y bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Y los mortales no están ahí. No. A veces dice alguien: ay, yo tengo la bendición de mi papacito, mi mamacita, desde el cielo me están viendo. Pues si batallamos aquí para ver de aquí a una cuadra, imagínense desde el cielo ver. Como que son cosas que van en contra de la lógica y la razón. No tiene sentido todo eso. Ahora, ¿quién me asegura que allá esté en el cielo echándome la bendición? No. O sea, son cosas que a veces las decimos porque es la corriente de la gente, es la creencia popular. Y a veces para sentirnos a gusto, ay, nos envolvemos. Y disculpe, ¿verdad? Si piso un callo, ¿verdad? Pero yo puedo considerarla como una de las virtudes mías, porque yo no creo que estoy desvirtuado, ¿no? Yo tengo lo mío también por la gracia de Dios. Es no engañar a la gente. Yo no quiero engañar a nadie, no pretendo engañar a nadie, yo le quiero decir a usted la verdad. Entonces, viene un acontecimiento terrible. El verso 4 habla: vi tronos, del capítulo 20, y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron. Ahí están. Y reinaron con Cristo. ¿Cuántos años? 1000 años. Mas los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que no creyeron. No volvieron a vivir. Van a vivir, sí, van a volver a la vida, pero ellos no volvieron a vivir hasta que 1000 años sean cumplidos. Esta, dice, es la primera resurrección, cuando se levantan los muertos al toque de la final trompeta. Verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena de la mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y circuncidaron el campo de los santos. Leíamos la vez pasada cómo se establece la abominación desoladora, y aquí está mencionando Apocalipsis. Van a circuncidar o van a cercar la ciudad de los santos. Una vez más dice: circuncidaron la ciudad de los santos, el campo de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Tormento eterno. Alguien dice: no, Dios no es así.
Dios no es así. Dios no puede estar castigando por toda la eternidad a alguien. Aquí la Biblia dice que van a ser atormentados día y noche para siempre, jamás. No hay escapatoria. Una vez que alguien llega a morir sin Dios y sin esperanza, su futuro va a ser terrible. Sigue diciendo, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Yo quiero aquí hacer varias aclaraciones. Vi un gran trono blanco. La Biblia habla de un gran trono blanco allá, en la eternidad, en el cielo. Hay uno sentado sobre él. Y aquí la expresión bíblica dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él. Y luego dice, de delante del cual, fíjense lo que dice, huyó. ¿Quién huyó? La tierra y el cielo. La tierra. Y alguien dice, no, los moradores, no. La tierra huyó y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. ¿Qué entiende usted? Lo que la Biblia está tratando de decirnos es que cuando venga el momento del juicio del gran trono blanco, es el momento en el cual desaparecen prácticamente el cielo y la tierra. La tierra y el cielo huyen y nunca más es hallado el lugar de ellos. ¿El lugar de quién? El lugar del cielo y de la tierra. O sea, ya no existe tierra. Entonces, por lógica podemos entender que si no existe cielos, no existe tierra, ese trono blanco no está flotando en el espacio. Ese trono blanco está allá en la tierra de Dios, en la eternidad. ¿Sí? Y allá en la eternidad, en la tierra de Dios, es donde van a comparecer, según el verso 12, vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Capítulo, ahí a la vueltecita, 21, verso primero solamente. Dice lo que acabo de leer. El cielo no fue hallado, huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. O sea, desaparecen del escenario. El capítulo 21 confirma esto, dice, verso primero. Y vi, ¿qué cosa vio? Un cielo nuevo. No dice renovado. No, un cielo nuevo. Y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Entonces, si usted gusta, buscamos ahí la epístola del apóstol Pedro, me ayuda a buscar. Si ya la encontró, me dice dónde está. Está ahí. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Vamos a leerle desde el verso, podemos desde el verso primero para darnos cuenta de qué está hablando. Segunda de Pedro 3:1 dice, voy a esperar a que
Tenga su Biblia lista, ¿sí? Dice: carísimos, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador, sabiendo primero esto, que en los postrimeros días, o sea, los primeros días de los últimos, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, la gente no cree, la gente dice: no, no es cierto, desde que mi abuelito vivía están predicando que el mundo se va a acabar, y no se ha acabado. Lo cierto es que el mundo no se va a acabar ahorita, sí le va a llegar su tiempo, pero ahorita no. Sigue diciendo: cierto, ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra, que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7. Mas los cielos, estos que contemplamos, que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Están conservados, están sosteniéndose, pero el fin es que Dios los está guardando para el día del juicio, para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Sigue diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esta cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedan al arrepentimiento. El verso 10 da una expresión: mas el día del Señor. Fíjense, hermano, ¿cómo a veces usamos nosotros palabras mal? Cuando venimos al culto, muchos hermanos dicen: hoy es el día del Señor, refiriéndose al domingo. El día del Señor no lo describe la palabra así. O sea, el día del Señor no es el día del domingo. El día del Señor es el día de la ira de Dios. Y decimos: hoy es el día del Señor, hay que ir al culto. No, hoy es domingo, pero no es el día del Señor. Mire lo que es el día del Señor. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Y luego dice: pues como todas estas cosas han de ser deshechas, viene otra vez la provocación de Pedro. Dice: ¿qué tales conviene que vosotros seáis en santas? ¿Y qué más? Y piadosas conversaciones. Como diciendo Pedro: si todas las cosas han de ser deshechas, quemadas, vueltas a la nada, a nosotros nos conviene tener una vida santa, una manera de conversar santa y piadosa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a lograr al tener una vida santa, una vida piadosa, al tener una conversación santa, al tener una vida diferente a la que tiene el mundo? Por ejemplo, a veces nosotros usamos etiquetas solamente. Por ejemplo, está la etiqueta de los santos de los últimos días. Que si usted conoce a alguien, pues usted se va a dar cuenta de que no cumple con lo que dice la etiqueta. A veces las etiquetas sirven para conocernos. Por ejemplo, usted va a alguna tienda y compra un
una prenda de vestir o compra una herramienta que dice Made in China. Usted la compra porque está muy llamativa, porque está barata, pero usted ya sabe a lo que se va a exponer. A comprar algo que no sirve. Porque lo hecho en China está mal hecho. Y lo hecho en México, pues no todo está bien hecho. No, también, o sea, no nos vayamos por el asunto de las etiquetas. Hay, por ejemplo, la etiqueta que le pusimos al grupo juvenil en aquellos años. ¿Cómo se llamaba el grupo? Bueno, le pusimos Mensajeros de Jesucristo. Al grupo así se llamaba, ¿no? Entonces, tratamos de cumplir con esa etiqueta y andábamos llevando el mensaje. Se me criticó porque los traía a los jóvenes, no con jóvenes, los traía a los jóvenes visitando ancianos, visitando gente necesitada, y andábamos en los orfanatorios. O sea, no andábamos desde ese campo, ni no. Tratamos de llevar el mensaje de esperanza, de consuelo. Íbamos después del culto a un hogar, estuvimos mucho tiempo acompañando al hermano Goyito ahí en su hogar, cantando alabanzas. Andábamos por todos lados, visitando gente que realmente tenía necesidad, gente que no tenía la capacidad para ir a una congregación y reunirse. Ahora usted puede ver etiquetas como hombres de valor. A lo mejor quizás exista una etiqueta, y lo cierto es de que pues nomás es la etiqueta. Hombres de valor. Existe otra, no sé de dónde sea, una etiqueta, jóvenes contracorriente. Digo, ¿realmente estarán contra la corriente? Porque contracorriente es ir nadando precisamente contra toda la mundanalidad, contra toda la costumbre religiosa, contra todo. Entonces, si no se cumple con eso, pues solamente es una etiqueta que de ahí no pasa. Nosotros podemos tener etiqueta de cristianos, pero si nos la pasamos viendo tele, si no vamos a los cultos, si no oramos, si no leemos, si no ayunamos, si no tenemos una vida santa, una vida de consagración, pues tenemos nomás la pura etiqueta. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque creo en Cristo, bueno. Y en eso se concretará la vida cristiana, creer en el Señor solamente y ya. Yo creo en Dios, algunos dicen yo creo en Dios y amo mucho a mi Cristo. Me encontré, antes de empezar a trabajar aquí, visitamos un hogar, una persona decía, le decía, ¿usted ama al Señor? Hasta le decía, mi Cristo, hasta casi cantaba. Yo amo mucho a mi Cristo, dice. Y pues vamos al culto, vamos a empezar una obra. Ve. Dice, pues sí estaría bien, ¿verdad? Pues sí, estaría bien, pero pues nomás estaría. O sea, tiene que ser coherente la palabra con la acción. Amo mucho al Señor. Bueno, voy a demostrarlo. ¿Cómo? Con mis acciones, con mis hechos, con mi entrega, con mi pensamiento, aún con mi vocabulario. Porque a veces tenemos un vocabulario que no es correcto, que no corresponde a la vida cristiana. Sin embargo, pues somos cristianos. No estoy hablando de nadie porque yo no los he oído hablar. Pero sí, así es. De repente escucho expresiones que no son propias. Y a veces, ¿a poco Dios me va a castigar por eso? Pues la Biblia dice que de toda palabra ociosa, inútil, vamos a dar cuenta. Palabras ociosas,
palabras que no edifican. Los cristianos ahí llamándose o poniéndose apodos. Allá en aquellos años estaban dos hermanos y se gritaban de calle a calle, grito de esos que gritan. Y no se gritaba, hermano, Dios te bendiga. No. ¡Ey! ¡Máscara! ¿Qué estaba diciéndole con máscara? Un apodo, pero ¿qué quiere decir ese apodo? Ese apodo se puede interpretar como falso, como hipócrita, como mentiroso, como... Es una máscara la que trae. Por eso le decían máscara. Entonces, así vienen caminando. A veces venimos al Señor y nuestro vocabulario no es renovado. Decimos, es que Dios no me lo ha quitado. No, es que nosotros somos los que tenemos que quitarnos eso. A veces seguimos con las mismas palabras. Gay, vato, Simón, Nelly, y todo ese vulgar caló. Es el lenguaje popular de la gente que no conoce a Dios. Ahorita está suavizada, por ejemplo, la palabra gay. Pues no se oye tan mal. Pero en aquel tiempo, decir gay era decir liandro, mariposón, así. Sí, o sea, hay muchas. Y todas esas cosas tienen que quedarse atrás. Porque si las seguimos empleando, Pablo menciona, si las cosas que antes destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque estamos en un tema sobre el juicio del gran trono blanco. Y estamos considerando quién es la gente, o vamos a considerar quién es la gente que estará presente frente al trono blanco, haciendo línea, haciendo fila. Para los que no les gusta hacer fila, va a llegar el día en que van a tener que hacer fila. Conozco una persona que yo le decía, necesitas sacar tu credencial de lector, mira. Y decía, no, estoy cansado. Le digo, mira, nomás hay 2 gentes. No, después. Digo, mira, no hay nada de gente. No, no tengo ganas. Mira, hay 3 gentes. No. Digo, vamos, no. No, después. Llegó el después. Un documento necesario para su titulación.